Pues gracias a todos y a todas por su puntualidad. Bienvenidos y bienvenidas a este curso virtual introductorio, Vulnerabilidad y Derechos Humanos, coordinado por la licenciada Francisca Reséndiz Lara, precandidata a la gobernatura del estado de San Luis Potosí, e impartido por el doctor Tonatio Hernández Correa. Mi nombre es Montserrat Valcorta y funjo como moderadora y facilitadora de este curso virtual. Bueno, pues para quienes no pudieron conectarse el día de ayer, les proporcionaremos en el transcurso de la charla eh, un correo electrónico, ¿no? Para el envío de materiales y sus respectivos reconocimientos de participación al término del curso. Y bueno, el día de hoy, 18 de diciembre, iniciamos la segunda sesión que tiene por objeto principal identificar algunos grupos que son considerados vulnerables. Para quienes no asistieron el día de ayer, les comento sobre la dinámica del curso. La charla tendrá una duración de 1 hora y media. Como se mencionó ayer, los participantes y las participantes podrán hacer preguntas, comentarios en el transcurso de la charla a través del chat. Y bueno, posteriormente el doctor Tonatiuh les responderá al término de su plática y después de responderse las preguntas abriremos el micrófono a 2 o 3 participaciones si es que el tiempo nos lo permite. Y bueno, en el transcurso de la charla, también, como les repito a quienes acaban de entrar, proporcionaremos el correo electrónico y les pedimos cordialmente a quienes se acaban de incorporar nos escriban un mensaje con algunos datos requeridos que les vamos a hacer extensivo más adelante. Y bueno, pues de igual manera se pone a disposición el mismo correo electrónico para que nos envíen sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias y con gusto las responderemos. Pues buenos días, en punto de las 12:10 de la tarde, damos la bienvenida al doctor Tonatiuh Hernández Correa, al doctor José Enrique González Ruiz, que nos acompaña, y pues bienvenidos y bienvenidas. Adelante, doctor Tonatiuh. Buenos días. Vamos a proseguir con estas pequeñas charlas. Pues ayer un poco comentamos, primero hacer una especie de recapitulación de lo que se comentó ayer y luego ya entrar al tema que se anuncia, ¿no? Pues ayer se dijo un poquito algunas cosas referentes a la cuestión del por qué los derechos humanos, por qué el sistema jurídico se considera en la actualidad una creación de carácter cultural, ¿no? Ese fue uno de los primeros, pues como manifestaciones que se hicieron aquí, ¿no? Dijimos que, pues, como toda construcción o constructo cultural, es decir, como todo objeto que ha venido eh, confeccionando el ser humano a través del desarrollo histórico, este, eh, el derecho, los derechos humanos, ¿no? Eh, son parte de ese tipo de mundos o de procesos. Realmente no es que nuestros abuelos, los aztecas o los mayas, hayan descubierto por ahí una beta o una cueva donde hayan encontrado un conjunto de preceptos que ahora conocemos como derechos humanos, sino que la propia humanidad, las distintas culturas que han existido y que son parte de nuestra historia humana, pues han venido aportando una serie de ideas, construcciones normativas, filosóficas, y y dijimos, por eso el derecho, los derechos humanos, comparte con todos los objetos que ha venido confeccionando el ser humano, este,
Por eso los derechos humanos comparten ese mundo de la creación cultural, ¿sí? No es que los derechos humanos sean algo ajeno o algo inentendible, porque luego también se plantea esa idea, ¿no? Es que eso es muy difícil comprender eso, eso está muy ajeno a nuestra cotidianidad, a nuestros problemas concretos. Creo que, como lo dijimos, los derechos humanos, el derecho en sí, es una necesidad actual porque se han convertido, en virtud de estas revoluciones culturales que ha habido en el mundo, un objeto de primera necesidad, fundamentalmente que nos va a ayudar, dijimos, a mejorar nuestras relaciones más, más íntimas, pero también nuestras relaciones con nuestro mundo laboral o con nuestro mundo político, ¿no? Eh, eh, por supuesto, como todo objeto cultural, los derechos humanos tienen una finalidad que es básicamente, pues, regular la vida de los seres humanos en sociedad, abonar a procesos de justicia, de mayor libertad, y por supuesto a generar relaciones más sanas en nuestros entornos. Hoy es una exigencia para todo ciudadano y ciudadana conocer mínimamente este tipo de cuestiones. Entonces, por esto, en algún sentido, se inició de esa manera. La importancia, la justificación del estudio de este tipo de temáticas y poner como primer punto que es una creación cultural, ¿sí? Por otro lado, también hablamos un poco de los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de los derechos humanos? ¿Sí? Los orígenes, básicamente, dijimos, pues, tienen que ver pues, con cuestiones muy concretas, que los podemos ubicar, sus orígenes, en distintos hechos históricos de la humanidad, tanto en América como en Europa, ¿no? En otras partes del mundo, pero también con reflexiones de distintas corrientes de filósofos, de filósofas, que han venido a aportar, ¿no? Que han venido a presentar a, en este devenir histórico y nos han venido a caracterizar la vida humana, ¿sí? Entre ellos dijimos, bueno, está el liberalismo, el cristianismo, eh, estas ideas o teorías del conflicto social conocidas como neomarxismos, el existencialismo, entre muchas otras posturas que tienen esta vena filosófica y que han venido a aportar cosas importantes a esta situación. Sí, muchos dirán, bueno, para mí, ¿para qué me sirve la filosofía? A mí, ¿para qué me sirve conocer ese tipo de situaciones? Si realmente es una discusión entre filósofos, ¿no? Actualmente sabemos que el estudiar filosofía, ¿no? Eh, nos da elementos para comprender, pues, algunas caracterizaciones de los derechos humanos, porque dijimos, cuando los derechos humanos se van normativizando, se van reconociendo en los sistemas jurídicos, pues se toman los legisladores o los que construyen esas normas a nivel internacional, a nivel nacional, toman de las distintas corrientes filosóficas algunas ideas y las convierten en jurídicas. Y así ocurrió, dijimos, con la dignidad humana, que la dignidad humana era, vamos a decir, un concepto meramente filosófico en el cristianismo y que paulatinamente ese concepto filosófico hoy lo tenemos como un concepto jurídico, un concepto fundamental de los derechos humanos. Es un concepto transformado en regla ahora, ¿no? En el existencialismo dijimos, ¿por qué me sirve estudiar eso a la persona, a lo que
Los existencialistas reflexionan sobre la caracterización de la persona, de que la persona es temporal, de que la persona es libre, de que la persona tiene un mundo ontológico, un mundo fenomenológico. Pues básicamente dijimos, conocer la persona en el mundo filosófico ha traído para los derechos y los derechos humanos, pues que se proteja mejor a la persona. La filosofía ha descubierto que la persona es un, pues es un conjunto de cosas, de elementos de dimensiones complejas. Es una cajita de distintas sorpresas, ¿no? Y para eso estudiamos filosofía, para incorporar desde los derechos humanos, para incorporar ese tipo de conceptos en el ámbito jurídico, ¿sí? Con el fin de proteger más a la persona, con el fin de mirar toda su complejidad. Dijimos, básicamente en los derechos humanos, pues se han venido desarrollando mecanismos para su protección y para cuando se han generado una serie de daños a la persona. Y dijimos cuando hay daños patrimoniales, por ejemplo, pero también cuando hay daños a su mundo psíquico, a su soma, a su cuerpo físico, pero también actualmente se está hablando sobre la protección a su proyecto de vida. Y ese tipo de discusiones vienen de las distintas corrientes filosóficas. También un poquito hablamos de los tipos. ¿Cuáles son alguna de las clasificaciones de derechos humanos? Y dijimos, bueno, pues realmente también los derechos humanos, como hoy los conocemos, han venido surgiendo por momentos históricos, ¿no? Y se han venido enriqueciendo todavía hasta la actualidad. El primer, dijimos, momento histórico que da pauta al escalón, vamos a decir, el primer escalón de los derechos civiles, tiene que ver con las grandes revoluciones que se dieron en el siglo XVIII y XIX, que aportaron esa idea a la humanidad entera, que son los derechos que como personas tenemos al convivir en una sociedad civil y una sociedad política, ¿sí? Si soy detenido, ¿qué garantías voy a tener? Si tengo una propiedad, ¿qué garantías, no? ¿Qué derechos me van a corresponder para protegerla? Son los primeros derechos que se reconocen o que se hacen patentes en el siglo XVIII, XIX, con una serie por supuesto, de antecedentes, ¿no? Pero ahí ya empezamos a mirar lo que son los derechos civiles. Luego dijimos que en el siglo XIX, pues revoluciones sociales como la que ocurrió en París, que le llaman la Comuna de París, pues evidenció la necesidad de reconocer derechos ya no solamente civiles, sino también políticos. La población del municipio o de la comunidad o de la comuna municipal de París se rebeló exigiendo, se rebeló como una revuelta popular, ¿no? Y exigió el reconocimiento de sus derechos políticos, exigió que se les reconociera que ellos también tenían el derecho al voto, al ser votados, ¿no? O por supuesto hubo una serie de represión, como nosotros lo supimos, ¿no? Pero eso marcó al mundo de la necesidad de reconocer derechos políticos y de democratizarlos, que no solamente se tuvieran esos derechos reconocidos, esos derechos políticos básicos reconocidos a un sector muy específico, como hasta ese momento se venía haciendo, sino que se extendiera ese derecho. Y ese derecho todavía sigue siendo enriquecido. Luego, décadas después, vimos cómo los sectores de las mujeres en México, por ejemplo,
se les reconoce también su derecho a votar, por ejemplo, a participar, a ser votadas, ¿no? Actualmente estamos en procesos de ese tipo para ampliar esos derechos civiles. También dijimos que una vez que se da la Revolución Mexicana entre 1910 y 17 y su producto que fue la Constitución del 17, nosotros como sociedad aportamos al mundo esta idea de los derechos sociales, ¿sí? La sociedad mexicana aportó al mundo esa idea. Y esos derechos, los derechos sociales, hasta este momento tampoco han parado de ser enriquecidos. Hoy sabemos que los derechos sociales que surgen de la Constitución de 1917, de la Constitución mexicana, también ya están, vamos a decir, considerados derechos humanos en el sistema internacional de los derechos humanos. Y esa fue una aportación de la sociedad mexicana. Y esa idea, bueno, fue básicamente, dijimos, reconocer derechos a colectividades o a grupos, que es el origen ya de nuestro tema, que tiene que ver con los sectores pues vulnerables, ¿no? O en condición de vulnerabilidad. Los primeros derechos sociales reconocidos por la Constitución mexicana fueron los tres grandes pilares que se hablan sobre todo de derechos colectivos, que son el derecho a la tierra, el derecho a la educación como un derecho social y el derecho al trabajo, ¿sí? El que muchas y muchos, bueno, ya los hemos revisado un poco por otras pláticas, por otras cuestiones, ¿no? Pero esos fueron los primeros. Y esos hasta este momento tampoco paran de crecer, porque a esos se les han incluido derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al agua, derecho a la protección de un medio ambiente, y vienen creciendo. Y también se reconocieron a nivel internacional por organizaciones como Naciones Unidas o como la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces viene una serie de, vamos a decir, escalones, y que hoy decimos, bueno, los derechos humanos es el conjunto de todos esos tipos, que son los civiles, los políticos, los sociales, y dijimos 1968 como una revolución cultural que se dio en distintas partes del mundo, no solamente en México, también aportó una serie de reflexiones y necesidades que se proyectaron en los derechos humanos, y esos básicamente son los derechos a la identidad, ¿sí? A la identidad básicamente por ser integrante de un pueblo indígena, por ser mujer, por ser integrante de un, no sé, por tener una edad específica, ya sea niño, niña, a adolescente, por ser mayor de 60 años. Se empezaron a ver este tipo de especificaciones, pero eso es una reflexión de 1968 hacia acá, que tiene esos orígenes en 1917, pero ya las especificaciones más concretas, porque allá en el 17 eran básicamente unas especificaciones de carácter económico, si ustedes lo ven, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra y el derecho a la educación, ¿sí? Ahora se dice, no, oye, también yo pertenezco a la comunidad gay, yo tengo derechos específicos. Además de tener los derechos generales, tengo unos derechos específicos. Además de, por pertenecer a la población lésbica, ¿no? Entonces, se han venido también enriqueciendo con estas características. Ese sería otro escalón en la historia de los derechos humanos. El primero, los civiles; el segundo, los políticos; el tercero, los sociales; el cuarto, de identidades, ¿no? La lucha por las identidades. Y actualmente hay un esfuerzo,
muy importante por seguir ampliando ese catálogo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, por ejemplo, los derechos al Internet como un derecho humano, los derechos de los animales no humanos, cosas de ese tipo que están en discusión actualmente y que en su momento tendrán que resolverse. Finalmente, los derechos humanos como objeto de estudio, sabemos, están transformando constantemente su mirada y su reflexión, porque es una ciencia. Y entonces, la temática tercera estuvo por ahí. Luego hablamos sobre la persona, ¿no? Los derechos esos generales que tiene la persona, los derechos eh, que desprenden de la igualdad, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley, se dice. Entonces, por eso tengo estos derechos, a ser protegido en mi persona física, en mi persona eh, psíquica, en mi interioridad, también eso se protege hoy. A mi proyecto de vida, como dijimos, pero también a los objetos que tengo como patrimonio. El asunto de la persona, del reconocimiento de la persona por los derechos humanos, pues dijimos es un proceso que, que se profundiza con el existencialismo. El existencialismo puso en la discusión de las distintas ideas filosóficas el eje de la persona, porque se decía en su momento los existencialistas, antes de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras mundiales, pues para los filósofos básicamente decían los existencialistas, se han ocupado pues del mundo que rodea al ser humano, ¿sí? Se han ocupado de una serie de entes que rodean al ser humano. Para el existencialismo lo que le interesa es poner como eje al ser humano. Y a partir de ahí empezaron a hacer una serie de aportaciones importantes, interesantes. Las guerras mundiales vinieron a, 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 a señalar a la humanidad, a pegar en la cara de los seres humanos, pues de que era necesario proteger a las personas, que lo que ocurrió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, era una cuestión inaceptable, aborrecible. Y desde ahí, de esos momentos, pues se empezó a generar un sistema internacional de los derechos humanos que luego ya pasó a los estados nacionales. Nosotros como sociedad también fuimos parte de ese empuje en su momento, ¿no? Como parte de la construcción de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, que luego generaron este tipo de mecanismos en derechos humanos. Entonces se habló básicamente de igualdad, dijimos, pero también se dijo que el ser humano, bueno, todos somos iguales, pero también somos a la vez diferentes por virtud de estas características que les digo que son específicas. Es decir, además de tener derechos, vamos a decir, que compartimos con todos los demás, se oye muy despacio. Vamos a acercarnos el micrófono. Vamos a ver si se escucha un poco más. Eh, Sí se escucha, doctor. sí, bien. Sí, se escucha muy Entonces, bien. entonces, a partir de una serie de derechos que están considerados como generales para todo el mundo, también se reconoce que hay derechos diferenciados, ¿sí? Es lo que dijimos, la persona, por su condición de vulnerabilidad, va a tener derecho a ser reconocido, a que se le reconozcan una serie de derechos diferenciados, ¿sí? Por su condición de vulnerabilidad, ¿sí? Muchas veces hay sectores sociales que son discriminados, ¿no? Que son orillados, que son diferenciados de manera injusta.
y desgraciadamente pues se va reproduciendo este tipo de prácticas, ¿sí? Uh-huh. Y básicamente dijimos, lo que se ha estudiado desde la sociología, pues es que las conductas que diferencian de manera injustificada a las personas pueden provenir de prejuicios, dijimos, de estereotipos, ¿no? Y de, pues, una serie de prácticas que hacen diferenciaciones injustificadas. Por supuesto, dijimos, en nuestras relaciones sociales y por supuesto en los derechos se generan diferenciaciones, ¿no? Pero esas diferenciaciones para el derecho actual tienen que ser justificadas y razonables. Si el legislador en una ley hace una diferencia, genera una diferencia, este, vamos a decir, se presume que es legítimo, normal. Pero cuando el Poder Judicial revisa esa ley, en virtud de que hay una, vamos a decir, un reclamo de que esa ley es discriminada, produce actos de discriminación, genera actos de discriminación, básicamente lo que revisa el Poder Judicial es que sea esa diferenciación sea razonable, ¿no? Y objetiva, ¿sí? Cuando hablamos de eso, dijimos básicamente bueno, a nosotros ya se nos presentó como casos de ese tipo como sociedad y pues por eso lo empezamos a dar importancia. En los códigos civiles, pues se venía reproduciendo esta idea de que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer, y eso era normal. Pero nos dimos cuenta, porque evolucionó la sociedad, que seguir sosteniendo esa afirmación, pues era injusto, era, vamos a decir, sobre todo subjetiva e irracional, porque la sociedad no solamente, las uniones entre personas ya no son solamente entre hombres y mujeres, pero las leyes se sostenían así, se sostenían con ese criterio de hace eh, siglo y medio, vamos a decir, cuando sí, efectivamente, las relaciones predominantes eran así. Actualmente sabemos que ya no es así, pero el legislador se siguió sosteniendo. Se fue a la revisión ese tipo de leyes a la Corte y la Corte dijo, sí, este tipo de leyes es discriminatoria porque la diferencia que está haciendo este, no es objetiva ya realmente y es irracional. No hay elementos objetivos que sustenten esto. Por lo tanto, el legislador tiene que cambiar ese criterio, ¿sí? Y sobre todo, de fondo, el legislador se está dejando llevar por prejuicios y por estereotipos, ¿no? Es decir, a las personas que no comparten esa idea, entonces son anormales. Y eso ya es insostenible en estas sociedades, ¿sí? Por eso se tuvo que cambiar. Pero bajo esos criterios de análisis o de ¿cómo le llaman? De revisión. Uh-huh. Otra, por ejemplo, hablamos cuando nosotros ofertamos un trabajo, ¿no? Y vemos por ahí, pues se requiere un pasante de derecho y que el pasante de derecho tenga tal horario de posibilidad de trabajo, ¿sí? Pero si a ese tipo de requisitos el particular le pone que no sea, vamos a decir, una persona con discapacidad, y ese asunto también ya se revisó por la Corte, los dos primeros requisitos sí son objetivos. Finalmente, si tú quieres un pasante de derechos porque haces una diferenciación, finalmente, no requieres a gente que no ha pasado por los primeros 3 años de la escuela de derecho, a ellos o a nosotros se nos llama pasantes, 3, 4 años cuando cursamos de la escuela de derecho. No tenemos todavía un documento, pero ya podemos eh, participar como auxiliares, ¿no? Ahí, por
pues estás haciendo una diferencia, porque no, entonces no se presenten los que no han tenido esos 3 años en la escuela de Derecho. Ahí hay una diferenciación. Esa diferenciación es objetiva, porque para él, el efecto de un trabajo de este tipo, pues, se tiene que tener un profesional en el derecho, o un inicial, un, una persona que se está iniciando en los estudios del derecho. Pero el requisito de que no sea persona con discapacidad, ahí sí, eso no se sostiene. Y lo que se ha hecho es ese tipo de actos de particulares, porque también hay actos, no solamente actos de autoridad, sino también actos de particulares que discriminan. Eso sí es eso es un acto discriminatorio que hace una diferencia injustificada y no se sostiene. ¿Cómo me justificas eso? ¿Cómo, para qué, digo, ocuparás a una persona que... Pero bueno, ahí hay una serie de reflexiones al respecto. Eh, a ese tipo ¿cómo se llama? De acciones injustificadas, la Corte le ha llamado categorías sospechosas. Es importante identificar este concepto. Cuando tenemos categorías sospechosas que tienen que ver con estos prejuicios, estereotipos, con algunas otras conductas que hacen diferenciaciones subjetivas, ¿sí? Y, y finalmente eso también está en nuestro entorno cultural, sí, está en nuestra cabeza dando vueltas, ¿no? Entonces, por eso en algún sentido los derechos humanos también vienen a cuestionar pues todas las situaciones que tenemos como naturalizadas, ¿no? Luego hablamos de las normas, que han venido generándose un conjunto de normas para proteger a estos sectores que históricamente han sido discriminados o diferenciados de manera injustificada. Y dijimos, hay normas en el ámbito internacional, hay normas en el ámbito constitucional y hay normas en el ámbito de la legalidad, que son importantes tenerlas presentes y nada más las señalamos así, dijimos, por ejemplo, para cuestiones de mujeres, pues vamos a encontrar instrumentos internacionales, para cuestión de protección de niños, vamos a encontrar instrumentos a nivel internacional, pero también en la Constitución y también en la legalidad. Señalamos de manera muy general. Ahora vamos a entrar, ya para terminar esto, vamos a entrar pues ya en sí, cuáles son los grupos que se consideran o que están en se encuentran en una condición de, de vulnerabilidad, y que la ley lo ha señalado, los derechos humanos lo han señalado así. No sé si esto se pueda ver. Sí se ve, doctor. Bien. Bueno, las personas o grupos en condición de vulnerabilidad. Existen unas reglas que son parte del sistema internacional de los derechos humanos, que se llaman las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que presentan un concepto al respecto. ¿Por qué las personas, por qué hay, cómo se conceptualiza el asunto de las personas o grupos en condición de vulnerabilidad? Estas reglas señalan, dice, se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razones de su edad, de su género, de su estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especial dificultad para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Entonces ya empezamos a ver grupos o personas en condición de vulnerabilidad y reconocidas por el sistema de derechos humanos y por la propia legalidad mexicana, ¿sí? Son básicamente aquellos grupos que se encuentran, dice, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, ¿sí?
Se denomina vulnerables aquellos grupos humanos de fácil acceso o influencia por parte de otra persona, siendo estos, entre otros, los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, quienes recibirán por parte del Estado atención primera y especializada. ¿Sí? Entonces, también podemos conocerlos como grupos en condición de vulnerabilidad, grupos prioritarios, otros dicen otros gobiernos, por ejemplo el ecuatoriano, habla de grupos prioritarios, alguna de nuestras leyes también habla de ese concepto, pero tiene que ver con esto, ¿no? Grupos en condición de desigualdad. Los que se señalan aquí son algunos, ¿no? No son todos, porque vamos a encontrar otros por ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos incluir pues toda la comunidad de la diversidad sexual, pueblos indígenas. En particular, por ejemplo, el primer grupo que podemos observar, pues son las personas adultas mayores, ¿sí? Y que sobre todo este tipo de temas todavía no los hemos podido, pues, como sociedad, pues no les podemos dar un estatus propio que es necesario. Se siguen tratando, por ejemplo, en el derecho y en los derechos humanos, como un asunto de cuestiones de orden civil. No hay una materia específica al respecto. No hay códigos, sino que esto está integrado en códigos civiles. Hay una serie de cuestiones que todavía, vamos a decir, sí hay un avance, pero que todavía no hemos podido dar suficientes pasos como sociedad para su pleno reconocimiento, principalmente para su análisis, para su aplicación. Bueno, personas adultas mayores. Se consideran personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 60 años de edad. Esto viene en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que se publica en el 2002. ¿Sí? Sobre todo lo que se dice es que el ser humano, por una situación de carácter biológico, disminuye sus capacidades físicas y de movilidad, y eso lo coloca en una condición de vulnerabilidad. Por eso el Estado, la sociedad, debe tenerlos como grupos prioritarios a proteger por este tipo de disminución en cuanto a capacidades físicas, intelectuales y de movilidad, ¿no? Derechos, que sobre todo los vamos a encontrar en leyes generales como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en leyes que tienen ese carácter, en la propia Constitución y en tratados internacionales. Algunos de esos derechos: el derecho a la preferencia en su atención de la salud, alimentación y en su familia. Sí, es cierto, tú tienes derechos generales, pero también tienes, como persona adulta mayor, estos derechos específicos, ¿sí? Entonces ahí observamos ese tipo de derechos que son diversos, ¿no? O diferenciados. El trabajo remunerado en función de sus capacidades, otro derecho en particular. La asistencia social, la integridad, el respeto a su integridad, a su dignidad y a sus preferencias. La posibilidad de generar denuncias populares por situación de su vulnerabilidad o de violación a sus derechos. El derecho de participación, porque muchas veces, bueno, pues se dice, no, pues es que ya está disminuida la persona, ya no existen o sus capacidades intelectuales están disminuidas, pues ya no tiene derecho a participar. Entonces, ese tipo de situaciones, pues sobre todo están en el ámbito de los prejuicios, ¿sí? De los prejuicios. No tiene un sustento objetivo eso que estamos señalando. El acceso a servicios que aseguren una vida digna,
Obligaciones del Estado, pues básicamente tenerlos como grupos de atención preferente. Estos van primero en relación a otros, ¿no? Derecho a la información, a ser informado de su situación de carácter personal, familiar, a tener derecho a información pública, ¿no? El derecho a ser registrada también. Hoy sabemos que a través de la ley de los derechos de las personas de adultos mayores, pues está, vamos a decir, hay ya un, un, este, un registro de personas adultas mayores, sí, a nivel nacional. Se tiene derecho a ser registradas en ese tipo eh, de listados, por virtud de ser reconocidos en este tipo de derechos diferenciados, ¿sí? Otro grupo, mujeres embarazadas, y que muchos dicen, bueno, también ahí observamos los derechos de la maternidad, ¿sí? En nuestro país y a nivel internacional podemos ver infinidad de normas al respecto. Sobre todo aquí se protege a través de la madre al niño que lleva en su vientre, ¿no? No solamente al niño, sino también a la madre, ¿no? Y esos derechos vienen dispersos en la legalidad. Los podemos encontrar en el artículo 123 de nuestra Constitución, derechos diferenciados para mujeres en esta condición. En la Ley Federal del Trabajo también encontramos derechos específicos o estas diferenciaciones objetivas. En la Ley de Seguridad Social, en la Ley del Seguro Social, en la Ley del ISSSTE, en la Ley General de Salud, entre otras, ¿sí? Entonces, observamos estos derechos diferenciados, ¿sí? Derechos a no ser discriminadas por su embarazo en ámbitos educativos, laborales, entre otros. La gratuidad de los servicios de salud materna, eso tendría que ser una regla ya, ¿no? La protección prioritaria y el cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, el parto y el posparto. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Ese conjunto de derechos están dispersos en ese conjunto de normas que vemos por ahí. Desde el artículo 123 en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en la Ley del ISSSTE, en la Ley General de Salud, entre otras, ¿sí? Obligaciones del Estado, algunas obligaciones. Pues esa atención también prioritaria en los centros especializados antes, durante y después del parto. La protección especial a ella y al nacido. Crear política pública que proteja su integridad física y también su integridad emocional. Otro grupo importante, ¿no?, en este rubro de derechos diferenciados o en condición de vulnerabilidad son las niñas, niños y adolescentes. Nosotros hemos ya como sociedad reconocido en nuestra propia Constitución la necesidad de su protección como grupos vulnerables. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 4, párrafos tanto sexto como séptimo. Establece, por ejemplo, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a bajar o a cristalizar estos derechos que vamos a encontrar en distintas normas jurídicas nacionales
e internacionales. Muchas veces, o lo que se ha dicho, la vía para cristalizar estos derechos pues son las políticas públicas. Y las políticas públicas en derechos humanos tienen que llevar, como toda política pública, ¿no? Primeramente una serie de etapas. Primero hay que diseñar, hay que, para hacer un diseño, pues tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Qué está ocurriendo con esta población, ¿no? Y luego no solamente hablamos de la infancia, hablamos de las infancias, porque luego también va a depender el niño que vive, por ejemplo, en una comunidad indígena, el niño que vive en una colonia de una ciudad, el niño que, vamos a decir, es parte de una cultura afrodescendiente. Entonces, tenemos que hacer primeramente ese diagnóstico, ese diseño tiene que tener un diagnóstico. ¿A qué tipo de población en cuanto a infantes o infancias? O puede ser un infante migrante que tiene otros requerimientos. Entonces tenemos que observar, se tiene que hacer pues, primeramente una serie de diagnósticos al respecto para poder diseñar, en el sentido para iniciar esa cristalización de derechos que están reconocidos ya en las normas. Luego, el siguiente paso es ejecutar, poner en práctica ya esa política pública, darle seguimiento y también evaluar, ¿no? En la evaluación ha sido como, un elemento clave, porque ahí nos damos cuenta en la evaluación, y por virtud de la evaluación, porque si no lo hacemos, pues no vamos a poder, darnos cuenta, no vamos a poder mejorarlo si existe alguna irregularidad o carencia. La evaluación nos permite pues mirar ese tipo de cuestiones, ¿no? La carencia de una política pública, el mejoramiento en alguna situación, la posibilidad de volverla a poner en ejecución. Sí, la evaluación ha sido clave actualmente. Una política pública sin evaluación, pues es poco probable que, que cumpla sus objetivos, ¿no? Entonces hay que evaluar siempre. Dice, este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a las niñas. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Los derechos para las niñas, niños y adolescentes, ¿en dónde los vamos a encontrar? A nivel constitucional, bueno, en el cuarto, párrafo sexto y séptimo. Pero también vamos ya a tener, como sociedad mexicana, una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, la ley general pues va a repartir, por ser una ley general, va a repartir, vamos a decir así, las distintas competencias que tienen los poderes públicos en este país, ¿no? La ley general nos va a decir las competencias que tiene la federación al respecto de las obligaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La entidad federativa va a señalar cuáles son las competencias que va a tener esta entidad federativa al respecto, y los municipios. Y eso lo vamos a encontrar en la ley federal, en la ley general. Por eso es ley general, finalmente, porque está arriba de la federal misma, porque esta nos habla de las atribuciones o de las competencias o el listado de competencias para los distintos niveles de gobierno. Pues en esa ley general vamos a encontrar condensadas estas obligaciones de los distintos niveles de gobierno respecto a derechos de niñas, niños y adolescentes. También en la ley de amparo vamos a encontrar ahora, con esta última ley de amparo, pues ya vamos a encontrar disposiciones respecto a niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, la última la última ley, porque sí, la del 2013, se le llama, bueno, le dicen nueva ley, pero finalmente fue, incorporaron criterios de la Corte a la ley que se tenía anteriormente, y se dice que es una nueva ley,
finalmente le incluyeron algunos criterios de la Corte, lo mejoraron, no es en sí una nueva ley, pero bueno. Algunas cosas que trae esa nueva ley de amparo, por ejemplo, si un niño, niña o adolescente detecta, ¿no? O se duele porque se le violentan sus derechos humanos, puede ir directamente al juez de distrito, ya sin necesidad, dice la ley de amparo, de un tercero para que le promueva, ¿sí? Este es un avance importante, ¿no? En ese sentido, para que él pueda ejercitar de manera directa los instrumentos de protección, que en este caso es la ley de amparo. Por supuesto, una vez presentado su dolor o su queja, su juicio de amparo o más bien su requerimiento, pues se le va a canalizar pues con un abogado de la Defensoría Pública para que le realice su instrumento. Pero ya la ley de amparo así genera ese reconocimiento. Esto no, esto para muchos, bueno, pues diríamos, oye, pues es que un niño siempre tiene que ser auxiliado por un tercero para poder ejercitar pues por ejemplo, un juicio de amparo. Pues ya la ley de amparo trae ese tipo de reconocimientos, por virtud de que son grupos prioritarios, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que también trae una serie de derechos al respecto. Bueno, en ese sentido, pues se le considera grupo prioritario a los niños, niñas y adolescentes por su fragilidad física y psicológica. Finalmente nosotros sabemos, y eso lo ha dicho la psicología, la psiquiatría, pues que es una persona que está pues en construcción, tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? Entonces es una persona, ser niña, niño o adolescente, pues estamos frente a personas frágiles que todavía no son, pues, maduras en cuanto a su criterio psicológico y en cuanto a su desarrollo físico. Por eso también son grupos prioritarios, ¿sí? Y bueno, la adolescencia, pues por su falta de concentración, ¿no? Que han dicho algunos, bueno, la psicología, las corrientes psicológicas, psiquiátricas al respecto, ¿no? Son vulnerables por virtud de este tipo de, de falta de concentración, ¿sí? Realmente son personas en proceso de, de, de formación. Y con esto no quiero decir que ya como adulto uno ya, pues sí, haya terminado sus procesos. Finalmente, el ser humano, dijimos, es muy complejo, ¿no? Seguimos eh, eh, reproduciendo o a veces construyendo ideas, dejando algunas, eh, construyendo básicamente nuestro proyecto de vida, ¿sí? Pero ya la ley a partir de los 18, eso sí, ya no podemos alegar este tipo de situaciones. No es que a mí me falta concentración, o estoy en pleno desarrollo psicológico, no, ya la ley a partir de los 18 ya te dice, no, ya. A partir de este momento, ¿verdad? Ya no tienes, pues sí, ya no serías considerado dentro de esos derechos diferenciados. Uh-huh. Se presupone una madurez de orden psicológico y físico. El Estado, en cuanto a derechos, y la sociedad y la familia, pues siempre promoverán de forma prioritaria su desarrollo integral, es decir, su integridad física y psíquica. Eso que les digo que la persona, el elemento somático y el elemento psíquico. La protección a su identidad, a su nombre y a su ciudadanía, es decir, que reciba pues toda la información escolar o académica para que vaya construyéndose como un ciudadano, ¿sí? No solamente con derechos. Al llegar a los 18, no solamente conocer sus derechos, sino también conocer sus obligaciones. Y finalmente, en el fondo, es construir ciudadanía.
salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultado en los asuntos que les afecten. Hoy sabemos también que en el derecho familiar, pues eso no se veía también hace algunas décadas, pues ya también se les consulta por los juzgadores o juzgadoras cuando sus papás tienen problemas o diferencias de carácter familiar, ellos también participan, ¿no? Son requeridos para ser consultados. En materia penal igual, pueden ser interrogados, siempre y cuando se tomen una serie de, de medidas, principalmente el ser acompañado por un profesional en la psicología, entre otras cuestiones, pero ya finalmente se les consulta, ¿no? Obligaciones del Estado respecto a este tipo de grupos en condición de vulnerabilidad. Pues atención a menores de 6 años, que son más prioritaria la atención, que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario. La protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Atención preferente para la plena integración social. La protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. Protección, cuidado, asistencia especial cuando sufren enfermedades crónicas. Entonces, muchos de estos derechos pues, los vamos a encontrar dispersos tanto en el ámbito de la Constitución, en estas leyes que pertenecen a la legalidad, que han venido siendo generadas por el legislador, pero también en el sistema internacional de los derechos humanos. Los vamos a encontrar dispersos. Por ejemplo, el protocolo, también otra de las cosas, el Poder Judicial ha venido también desarrollando reglas para la atención a este tipo de grupos en condición de vulnerabilidad. Y ellos, bueno, tienen algunos años que publicaron este protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes. Y ellos dicen, hay una serie de principios generales y que los presentan en este protocolo, estos principios tienen que ser considerados por las y los juzgadores. Por ejemplo, uno de los primeros grandes principios que hay que observar es el interés superior del niño. En este caso tendría que ser el interés superior del infante, ¿sí? Porque también están las niñas y los adolescentes. El principio general de no discriminación, porque históricamente han sido discriminados por este tipo de prejuicios, estereotipos que tenemos respecto a los infantes, que si no hay un desarrollo, por tanto a ver, no es así. El derecho a opinar en todos los asuntos que les afecten y que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones. El principio del derecho a la vida, supervivencia y su desarrollo. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, señala algunos de estos derechos. Derecho a la vida, supervivencia, derecho de prioridad, a la identidad, a vivir en una familia, a la igualdad, a no ser discriminado. Una serie de derechos que son diferenciados, vamos a decir, para este tipo de grupos, en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Personas con discapacidad. Discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación de una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
¿sí? Entonces aquí estamos hablando, ¿no? También de grupos en condición en condición de vulnerabilidad, cuando estamos frente a personas con discapacidad. Muchas veces la sociedad les impone, ¿no? O su entorno social, pues una serie de barreras, que este tipo de barreras pues les impide su inclusión plena, ¿no? Y efectiva en la propia sociedad. La ley que tenemos al respecto, la ley que es federal, pues, señala una serie de tipos de discapacidad, ¿no? Habla sobre discapacidad física, ¿sí? Básicamente tiene que ver con lo somático. Una persona que presenta, pues, deficiencias o limitaciones en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su soma, ¿sí? Eh, la otro tipo es la discapacidad mental, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de personas que están internadas, ¿no? En psiquiátricos, o que viven con sus familias, pero que tienen alguna problemática al respecto, ¿sí? Discapacidad intelectual, ¿sí? Y discapacidad sensorial, ¿sí? Entonces tenemos también una serie de tipologías al interior de la propia discapacidad, del propio concepto general de discapacidad. La ley también habla de una serie vamos a decir, de principios como la accesibilidad y los ajustes razonables. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto a accesibilidad, dice que son todas aquellas medidas pertinentes que se deben tomar para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, a la información, a la comunicación, incluidos los sistemas y tecnologías de información y las comunicaciones, y a los otros servicios. Hoy, por ejemplo, con esta situación del COVID y la educación, vamos a decir, virtual, pues se presentan este tipo de problemáticas. Si ya en sí, en aula, el problema, hay una serie de circunstancias que se presentan, ahora imagínense con la situación de la educación vía internet, ¿no? Cuando a alguna persona, a un profesor se le ocurre, bueno, pues hay que leer tal lectura, hay que hacer revisión. Oye, pero bueno, pues yo tengo una discapacidad, ¿cómo lo voy a resolver, no? O luego me envías, porque ya hay, la tecnología ha generado una serie de mecanismos, lectores, por ejemplo, de documentos virtuales, pero luego el documento me lo envías, pues pues con candado, no se puede leer, el lector no entra porque está escaneado, no sé, toda una serie de cosas que nosotros debemos de observar al respecto, o los profesores deben de observar al respecto, o funcionarios públicos que ofrecen servicios, ¿no? Específicos, tienen que adecuarse, pues, a este tipo de personas en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Por virtud de estas obligaciones de carácter constitucional y de la propia legalidad y de los derechos humanos, ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular. Para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Sí, todas estas, les digo, los tenemos que adecuar, modificarnos y adaptar, ¿no? Situaciones para que no se impongan esas cargas desproporcionadas o indebidas a este tipo de personas por su situación misma de vulnerabilidad, ¿no? Eh, eh, bueno, discapacidad porque hay vulnerabilidad en torno a este tipo de personas.
por la dependencia, ¿no? que se genera respecto a otras personas en sus capacidades físicas y psicológicas, ¿sí? Eh, Siempre se va a requerir por este tipo de situaciones, pues el apoyo de otras personas. Para este efecto, bueno, se han venido generando una serie de normas, y ahí tenemos otra ley general, que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ley general, dijimos por qué, distinto a la ley federal. Ley general porque en esta vamos a encontrar eh, las competencias que el legislador le está dando a los distintos niveles de gobierno respecto al tema, ¿sí? Entonces, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad vamos a encontrar competencias para la federación, competencias para las entidades federativas y competencias para los municipios, ¿sí? Algunos derechos que podemos encontrar en estas ley general o en algunos documentos, instrumentos de derechos humanos: la atención especializada en las entidades públicas y privadas, la rehabilitación integral y la asistencia permanente. Por ejemplo, como son grupos prioritarios, esforzarse por hacer rebajas en los servicios públicos y en los servicios privados de transporte y espectáculos, por ejemplo. Exenciones en el régimen tributario, el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, entre otras cuestiones. Obligaciones del Estado respecto a este tipo de sectores: la inclusión social mediante planes y programas estatales y privados coordinados, la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permitan iniciar o mantener actividades productivas, el desarrollo de programas y políticas públicas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso, el establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, el incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa, ¿sí? Entonces son algunos de los derechos que se desprenden, sigo, de estas, ¿no?, de la legalidad, de la constitucionalidad y de las convenciones internacionales, que muchas veces no los vemos presentes en nuestras sociedades todavía, pero que finalmente estos pueden formar parte de una propuesta política, ¿no? Que nos pueden hacer diferentes respecto a otros, ¿no? Luchar por el reconocimiento pleno de estos grupos en condición de vulnerabilidad. Estamos ya frente al tiempo. También otro de los grupos que ha sido muy cuestionado socialmente, otro de los grupos en condición de vulnerabilidad, tiene que ver con los privados de libertad, ¿sí? Algunos derechos y obligaciones al respecto tiene que ver con a no ser sometidos o sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, ¿sí? La prohibición, pues, de todo este tipo de sanciones al interior de los centros de reclusión, como son los apandos que le llaman, ¿sí? Realmente el apando es una arbitrariedad, ¿sí? En las cárceles, pero se sigue reproduciendo, ¿sí? Vamos a decir, no se ha sancionado porque desgraciadamente las cárceles en este país pues se siguen manejando como espacios privados, y el alegato es la seguridad, ¿no? La seguridad del establecimiento. Pero el manejo de los directoras sobre centros de reclusión es sobre todo una situación de manejo privado. Entonces, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, pues en sus experiencias, pues relatan muchas veces los
los observadores las dificultades para tener pues acceso, ¿no?, a este tipo de establecimientos, a la verificación e inspección respecto a los derechos humanos de la población. Sí, pues se atiende a la persona en la oficina, se le pasa, se le cuando hay visitadores o personal de la comisión, se arregla el pasillo, se lava temprano, se pintan eh, los maceteros para que se vea bonito aquello. Pero ya nada más pasando la revisión, pues sigue lo mismo, ¿no? Es un gran problema esto que tenemos y que, bueno, finalmente aquí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En cuanto a grupos en condición de vulnerabilidad, señalados como privados de libertad, a no ser sometidos a aislamientos como sanción disciplinaria, la comunicación y visita con sus familiares y profesionales del derecho, a declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que hayan recibido durante la privación de libertad, contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad, la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. En ese sentido, nosotros hemos tenido pues una serie de reformas en materia penal, ¿no?, que tanto a las víctimas como a los privados de libertad, pues se han reconocido una serie de catálogos de derechos. Y hay nuevas leyes, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se advierten derechos diferenciados para este tipo de poblaciones. En el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal vienen algunos de estos derechos a las personas privadas de libertad en cárceles. Porque, bueno, también tenemos personas privadas de libertad o internadas, ¿no? Dijimos en psiquiátricos, en hospitales, ¿no?, que son instituciones totales. Pero cuando hablamos de cárceles, pues se tendrán este tipo de derechos. Recibir tratos dignos del personal penitenciario, recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de su salud, recibir alimentación nutritiva, permanecer en estancias designadas conforme a su ubicación, ya sean pueblos indígenas, de origen indígena, ya sean funcionarios, exfuncionarios públicos, ya sean jóvenes, primodelincuentes, tienen este derecho a no estar pues en centros donde hay ya reincidentes, vamos a decir, que también hay una contaminación. Este es uno de los grandes problemas que se tienen en este país, ¿no?, que sirven como escuelas en vez de ser centros de reinserción. Ser informado de sus derechos y deberes en el establecimiento, recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y su cuidado personal, acceder al régimen de visitas, efectuar peticiones o quejas por escrito, a que se le garantice su integridad moral, física, sexual, psicológica, a participar en la integración de su plan de actividades, porque ahora se está pidiendo, con estas nuevas reformas en la Ley Nacional de Ejecución, pues generar un plan de actividades, ¿no?, en el marco de estas condiciones de operación de los centros penitenciarios. Y bueno, las demás que prevean la Constitución, los tratados internacionales y las demás disposiciones aplicables. Otro de los grupos de atención prioritaria tiene que ver con comunidades, pueblos y nacionalidades, ¿no? No están considerados vulnerables en sí, pero sí poseen atención prioritaria del Estado. En cuanto a pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, derechos colectivos, mantener, desarrollar, fortalecer libremente su identidad
sentido de pertenencia a tradiciones ancestrales y formas de organización social. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. Conservar sus propiedades, sus tierras comunitarias, mantener la posesión de sus tierras y territorios ancestrales. Podemos encontrar vulnerabilidad cuando estas personas, integrantes de comunidades indígenas, ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Sí, entonces ahí el Estado también debe de generar una serie de mecanismos para combatir esta vulnerabilidad. Por ejemplo, si alguna de estas personas, por desgracia, es procesada penalmente, en procesos penales, pues se le debe de asignar un traductor, ¿sí? O un traductor e intérprete. Y actualmente se discute si hay necesidad, por ejemplo, de peritos en antropología para que abonen a su causa, a la defensa de su causa, ¿no? Finalmente es combatir estos procesos con ese tipo de medidas, combatir estos procesos de discriminación, que sobre todo lo vamos a encontrar en la ley, pero también en acciones de particulares y en acciones de las propias autoridades. ¿Sí? En el propio actual, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya viene actualmente del 2016, 2017, ya viene, pues, lo que no encontrábamos en los códigos penales, capítulos especiales para pueblos indígenas, ¿sí? Tiene que ver con ese tipo de avances, ¿sí? Obligaciones de los estados respecto a este tipo de personas: reconocer y fortalecer su identidad cultural, tradiciones, derechos de los grupos indígenas, afromexicanos, grupos de la diversidad sexual, infancias, ¿no? Finalmente hay una serie de obligaciones del Estado en virtud de, por ejemplo, reconocer y fortalecer sus identidades culturales, ¿sí? Fortalecer la identidad de cada pueblo, crear políticas de desarrollo de estos grupos ancestrales e identitarios. En ese protocolo que les digo, en esos protocolos que ha venido generando la Corte, está también el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, y también se señalan una serie de derechos. Por ejemplo, el reconocimiento a la diversidad cultural, a la autoidentificación o autoadscripción de la persona, a libre determinación, a su gobierno, una serie de derechos que son parte de estos derechos diferenciados. Otros también serie de principios respecto a las autoridades. Si está frente a ti un integrante de un pueblo indígena, tú eres un juez penal, ¿qué tipo de principios debes de considerar respecto a estas personas? Uno de ellos es la igualdad y la no discriminación, respetar su autoidentificación, entre otras cuestiones. Ya estamos terminando, ¿no? Otro de los grupos importantes o en condición de vulnerabilidad son aquellos que poseen enfermedades incurables o de tratamiento especializado, que le han llamado grupos en condición de vulnerabilidad por enfermedades catastróficas, ¿sí? Las enfermedades graves o catastróficas pues son aquellas, dicen las normatividades mismas, patologías, son aquellas patologías de curso crónico que suponen alto riesgo, cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto social, y que por ser de carácter prolongado o permanente pueden ser susceptibles de programación. Algunos criterios de inclusión para las enfermedades catastróficas. Bueno, ¿qué es una enfermedad catastrófica? Esto se señala también en algunos instrumentos: que implique un riesgo alto para la vida, que sea una enfermedad crónica, bueno, que haya necesidad de hacer una serie de programación al respecto, tratamiento mensual, eso que afecte a la propia familia, ¿no?
No es cualquier enfermedad, es la enfermedad catastrófica, para considerarlo pues a este sector pues en condición de vulnerabilidad. Algunos derechos y obligaciones del Estado, pues el Estado tiene la obligación de garantizar a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos sus niveles, de manera oportuna y preferente. Nosotros tuvimos un caso en México, que ha sido como la referencia en este tipo de asuntos, porque no tenemos todavía normas que regulen este tipo de situaciones, pero ya hay decisiones de la Corte que nos pueden dar orientación al respecto, como este que le han llamado el caso del pabellón 13, que fue un juicio de amparo en revisión 378-2014, que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue vamos a decir, un grupo de pacientes con enfermedades crónicas, como enfermedades como el VIH-Sida y de complicaciones pulmonares, que estaban siendo atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, en la Ciudad de México. Presentaron una serie de amparos, ¿no? Porque pues, las instalaciones no respondían pues al servicio que ellos estaban o que su enfermedad requería. Se les asignaban espacios con otros enfermos, no había el suficiente cuidado de limpieza. Sabemos que este tipo de enfermedades pues son, las personas pues, bajan sus defensas, ¿no? Entonces, están más en riesgo de adquirir otro tipo de enfermedades. Entonces, un grupo de personas, pacientes portadoras del VIH y este tipo de enfermedades de complicaciones pulmonares, presentaron un juicio de amparo aduciendo, entre otras cuestiones, pues, las inadecuadas instalaciones para ser atendidos. En el 2014 o en el 2015, la Corte resolvió, por ejemplo, y ya vemos lineamientos, que no lo vemos en normas, pero ya la Corte ha venido dando una serie de lineamientos. Por ejemplo, las autoridades, en su sentencia, las autoridades responsables deben de tomar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano vulnerado para que los portadores de VIH reciban tratamiento médico en instalaciones separadas al resto de los pacientes, a efecto de evitar contagios de alguna enfermedad. Ahí ya observamos un derecho diferenciado, pero bajo cuestiones objetivas y razonables. No es vamos a decir, es una manifestación injustificada de la Corte. Las autoridades responsables consideran que qué medida resulta más adecuada para dar a los quejosos un tratamiento médico apropiado a su padecimiento, ya sea mediante una remodelación del servicio clínico 4, están hablando ahí del pabellón, de los pabellones, en donde actualmente son tratados, o bien mediante la construcción de un nuevo pabellón hospitalario. Ahí observamos, advertimos este tipo de derechos diferenciados. En caso de que estas opciones no fueran compatibles con las políticas públicas en materias de salud implementadas por las autoridades, deberán realizarse las gestiones pertinentes para que los quejosos sean atendidos en algún otro hospital o clínica del sector de salud con las condiciones adecuadas e idóneas para su enfermedad, a fin de salvaguardar el derecho al nivel más alto posible de salud. Ya empezamos a observar en este tipo de situaciones también derechos diferenciados, ¿no? Relacionados a este tipo de grupos, ¿no? En condición de vulnerabilidad, básicamente porque son o poseen, ¿no? Enfermedades consideradas catastróficas. Yo traigo una serie de preguntas, pero bueno, más que todo yo se las dejo aquí en la misma presentación. Esta ya fue compartida para que ustedes hagan ese ejercicio. Son 10 preguntas referentes a la presentación misma, y
y yo ahí dejaría la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Tonatiu. Pues aquí en el chat hay una pregunta del compañero Francisco Romero Ruiz. Dice, la evolución de la sociedad, creo, es proporcional con la creación de nuevos derechos que protegen a las identidades de género. ¿Cree usted que es necesario gastar recursos públicos para atender las nuevas necesidades de estos grupos o hasta qué punto se pueden establecer estos derechos? Sí. Fíjense, primero, no se incluyeron el asunto de los pues de estos derechos que se derivan por la perspectiva de género, pero también hay una discusión importante al respecto, ¿no? Yo creo que los derechos humanos, la llegada de los derechos humanos, la llegada de una serie de posicionamientos de carácter filosófico y sociológico al respecto, pues ha venido a enriquecer esta situación. Una discusión muy importante es el género. En los derechos humanos se le ha venido conociendo como la perspectiva de género, ¿no? Ya es una obligación eso. O sea que nosotros podemos generar análisis en este ámbito de la cuestión del género y hacer política pública, norma jurídica con esta perspectiva de género. Así como también otras perspectivas, porque luego también esa es la situación, es que lo que se dice es que hay una única perspectiva, la perspectiva de género. También tenemos la perspectiva de los derechos humanos, también tenemos la perspectiva, por ejemplo, intercultural, que les decía, de los pueblos indígenas, o de los pueblos que les llaman otros que son las comunidades afrodescendientes o afromexicanas. O sea, los derechos humanos por eso han venido a generar, les digo, una gran transformación en nuestro pensamiento, o obligar a transformar nuestros pensamientos por todas estas distintas perspectivas que ya tenemos. La perspectiva de género, la perspectiva intercultural, la perspectiva en los propios derechos humanos. ¿Sí? Y ahora es norma en todos estos, en la política pública, en las decisiones de gobierno, en las propias decisiones de la Corte. La Corte tiene un protocolo especializado al respecto, ¿eh? Y no lo vimos por ahí, pero podemos entrar en eso. Yo en la carpeta que les preparé, ahí van a venir todos los protocolos de la Corte para que ustedes observen. Son muy sencillos. En el propio índice ustedes pueden observar cuáles son los derechos específicos para los distintos grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y sí es necesario esto, o sea, porque, por ejemplo, la cuestión de género, pues nos ha venido pues a presentar, ¿no? O nos advierte que muchas de estas cuestiones, actos, leyes, padecen, ¿no? O sí padecen de estas categorías sospechosas, ¿sí? La sociedad se ha venido transformando y nosotros debemos de transformar nuestros pensamientos y también nuestras propias leyes. Y ese es el papel que ha venido jugando la Corte, al ubicar pues las categorías sospechosas en las leyes principalmente o en los actos de autoridad. A ellos ya les están exigiendo bajo este artículo que les señalo desde el primero constitucional, párrafo quinto, de implementar lo que a ellos le llaman cuando se presentan asuntos de este tipo, implementar pues una serie de test de revisión al respecto, cuando estamos hablando del derecho a la igualdad, ¿no? Si hay algún grupo considerado en condición de vulnerabilidad, que pueden ser indígenas, mujeres,
niños, eh, todos estos que se señalan por el primero de la Constitución, entre otros, porque también deja abierto, pues si hay alguien que presenta de este tipo de grupos alguna acción, por ejemplo, de un juicio de amparo, pues la revisión va a ser estricta, así se dice. Tienes que ser una revisión estricta, ¿no? Para que tú protejas básicamente a la persona que se está quejando por esta situación, y tú tienes la obligación, si es que lo hay, de ubicar las categorías sospechosas y decirle al legislador, aquí sí estás equivocado. Tú te tienes que adecuar, la norma la tienes que adecuar al marco constitucional y al marco convencional. Entonces ellos, el Poder Judicial han venido, vamos a ir siendo capacitado en ese ámbito, de ubicar categorías sospechosas, sustentadas o bajo prejuicios, estereotipos o estigmas, que también le llaman desde la sociología. Y a mi parecer el género nos viene a traer esto, ¿no? El género o la teoría del género, porque también allí eso de identificar el género como solamente derechos de mujeres, esa es una situación que debemos de discutir o que se está discutiendo, ¿no? Hay posicionamientos muy radicales que se dice, bueno, es que el asunto del género son derechos para mujeres. No. La teoría del género tiene que ver con una discusión más diversa, No solamente son derechos de mujeres, también vemos derechos para las personas que comparten esta idea de la diversidad sexual, como gays, trans, queers, transvestis, todas estas categorías que vamos a encontrar en esto que le llaman en las categorías de trans, queer, gays, refiere a esa discusión, ¿no? A la diversidad de carácter sexual. Y quien puede hablar mejor de esta situación, y que bueno, yo realmente me estoy como atreviendo ahí a manifestar, pues es la doctora que está presente aquí, Montserrat Valcorta. Ella es especialista en esto, ¿no? Que nos puede hablar sobre estas teorías que hay al respecto. Eh, sí hay necesidad de elaborar política pública, no podemos negar esa cuestión. Yo más que todo les dejo la palabra a la doctora Montserrat, y que ella nos manifieste alguna situación al respecto, o alguien que lo considere, pero desde mi punto de vista sí hay necesidad, ¿no? Sí hay necesidad, no reduciendo el asunto del género a solamente derechos de mujeres, sino también observar la diversidad sexual que tenemos ahí, ¿sí? Les digo, el grupo de LGBTQ, ahora que ha crecido, ¿no? La doctora Monserrat, a mi parecer, puede dar una opinión mejor al respecto. Yo quisiera que ella opinara. Sí, bueno, antes de emitir algún comentario al respecto de lo que comenta el compañero Francisco Romero Ruiz y el compañero Tonatiuh, me gustaría poderle darle la palabra al doctor José Enrique González Ruiz, que nos pueda manifestar alguna opinión al respecto de esta, o sumar a esta charla del doctor Tonatiuh. Le damos la palabra al doctor José Enrique. Gracias, doctora Montserrat, muy amable. Pues la verdad es que con una preocupación, y hoy la ratifico, y es que el tema de los derechos humanos tiene todavía mucho terreno por cultivar, porque la persona que hizo la pregunta de si el Estado debía encargarse
de estas nuevas situaciones que nos hizo notar el doctor Tonatiuh, o no, porque evidentemente su predicción es pues, que eso tiene costos al hacerse realidad, se vuelven presupuesto y tienen necesidad de presupuesto. Y entonces yo llego a la conclusión el día de hoy que pues falta mucho por hacer en el mundo de los derechos humanos. Estamos apenas en la tarea de tratar de que se cumplan los derechos fundamentales, los históricos, digamos, de que sean satisfechas las demandas que se encuentran establecidas en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes de nuestro país y de los países del mundo en general. Y lo que nos ha enseñado el doctor Tonatiuh con sus lecciones es que hay un terreno todavía muy poco trabajado, que son estos derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad, los grupos que están en una mayor desventaja en la sociedad y que requieren de medidas específicas según su naturaleza. No son los mismos derechos los que tiene el grupo de niñas y adolescentes que el que tiene el grupo de personas con discapacidad. Derechos específicos, sí, en lo general, son los mismos los que menciono que ya están formalmente reconocidos. Sino esos sobre los que hay que trabajar más, porque respecto a ellos sí faltan leyes, respecto a ellos sí faltan instituciones, y respecto a ellos faltan para hacer el qué y el cómo, a que nos referíamos ayer. Estamos tratando de identificar, nos ayuda mucho la intervención del doctor Tonatiuh, estamos tratando de identificar qué derechos específicos tienen esos sectores vulnerables. Previamente ya los identificamos, ya trabajamos filosóficamente y ya sabemos cuáles son los grupos vulnerables. Ahora tenemos que saber cuáles son los derechos específicos de esos grupos vulnerables, construir primero la teoría de cómo dar respuesta a esos derechos específicos de cada sector vulnerable. Y nuestro análisis, nuestro trabajo, nuestra reflexión tiene que considerar también la exigencia de esos nuevos derechos que va creando la mente humana. Nos decía ayer el doctor Tonatiuh que los derechos humanos no se estacionan, siempre se van cambiando conforme las circunstancias históricas. La historicidad va marcando el contenido de los derechos humanos. Los de hoy no son los mismos que los de ayer o antier, ¿no? Están cambiando, se van modificando conforme a las circunstancias, y entonces vamos teniendo necesidad de hacer ajustes. En el ámbito de un sindicato como el que se ha desarrollado el trabajo de la licenciada Francisca Reséndiz, en el ámbito de las organizaciones sindicales, pues digamos que hay buena normatividad, digamos que hay buenos instrumentos para la exigibilidad, hay leyes, hay procedimientos, hay normas, hay reglamentos, hay protocolos ahora, o sea, hay buena normatividad, pero falta hacerlos realidad por recuperar los derechos han sido arrasados en parte por el neoliberalismo de Forsyth. Es la negación de los derechos laborales, es el fraude convertido en ley. Decir que tu patrón no es tu patrón y que aceptes que tu patrón no es tu patrón,
pues es un sinsentido, como el outsourcing es un sinsentido. Pues el patrón se oculta para no pagar impuestos, para no tener otras consecuencias de orden legal en otros ámbitos, se oculta y nomás tiene una especie de esos muñecos de trapo, que es la empresa que contrata a sus trabajadores. Ese es el outsourcing, un tercero que oculta la verdadera relación laboral. En todos los ámbitos, entonces hay mucho trabajo. Yo creo que hemos aprendido hoy mucho. A todos nos gustará para verlo con más detalle porque se fue hoy la sesión y comentando lo que veíamos en pantalla y pues lo queremos digerir como el que mastica bien las cosas para digerirlas y aprovecharlas en nuestro entendimiento y en nuestro esa ha sido la aportación de hoy, de esta sesión y de ayer, porque se conectaron muy bien al principio y nos van a ser útiles para mejor defender los derechos humanos de otros, pero también los nuestros. También defender lo que somos y lo que tenemos a nuestro alrededor. Todos convivimos con niños y niñas y adolescentes. Todos conocemos un caso de personas diferentes, sea por su padecimiento que los convierte en capacidades diferentes o por su orientación que los convierte en sexualmente distintos. Todos tenemos que queremos que tengan los mismos derechos que los demás. Me congratulo de estar en el curso, de haber recibido estas enseñanzas y los invito a todas y a todas a participar, a que entre todas y todos dialoguemos, que hagamos dialógica la participación, que hagamos que se nutra con las opiniones de todas y de todas y con la respuesta final del docente, cuya exposición nos ha sido de mucho provecho. Gracias, doctora Montserrat, muy amable por permitirme decir esto. Muchas gracias al doctor José Enrique González Ruiz. Pues solo me gustaría agregar que, bueno, de acuerdo a la pregunta del compañero Francisco Romero, yo creo que sí es necesario, puesto que también, y también traigo a colación este nuevo, bueno, no nuevo, sino este concepto que se está usando mucho en la academia, sobre todo en los estudios de género y en los estudios feministas, que es la categoría de análisis sobre la interseccionalidad. Este concepto que está tomando vuelo y que fue creado por una abogada afroestadounidense en Estados Unidos, quien defiende a un grupo de trabajadoras obreras. Y bueno, ella con este concepto trata de evidenciar que no solamente las trabajadoras obreras tienen derechos laborales, sino que aparte de tener una inseguridad laboral, etcétera, pues también son afros. Es decir, ella con este concepto de interseccionalidad trata de meter un montón de categorías que caracterizan a la mujer, por ejemplo, a la mujer afro, pobre, obrera, trabajadora, madre, discriminada históricamente, es decir, un montón de o múltiples discriminaciones. Y esto, este concepto también lo están tomando algunos manuales o algunas convenciones en derechos humanos de las mujeres y están las principales gestoras de esta nueva categoría, pues explican que efectivamente hace falta la creación de políticas públicas con este enfoque interseccional, puesto que, como podemos ver en este modelo capitalista neoliberal, se están dando nuevas expresiones de violencia, de discriminación, de vulnerabilidad, de marginalidad. Entonces, conforme va pasando el tiempo, como comenta el compañero, pues sí, efectivamente se van
mostrando nuevos rostros de la desigualdad y creo que también la Academia Mexicana tiene una gran producción al respecto, ¿no? Es decir, también la academia, las múltiples, perdón, producciones académicas también están mostrando que es necesario crear una política pública con esta perspectiva de género, pero de manera integral, ¿no? Entonces, puesto que hay múltiples caras de vulnerabilidad y discriminación, ¿no? En torno no solamente a las mujeres, como bien dijo el doctor Tonatiuh, sino con estas múltiples categorizaciones, eh, como lo son las identidades de género y orientación sexual que actualmente pues estamos presenciando como sociedad mexicana, ¿no? Entonces ese es solo un comentario para terminar con la pregunta del compañero Francisco Romero. Y bueno, pues teniendo, bueno, 10 minutos para concluir con esta sesión, me gustaría poder, como dice el doctor José Enrique, poder abrir los micrófonos para quien guste tomar la palabra y emitir una pregunta, comentario, sugerencia, etcétera. Adelante. ¿Alguien que guste compartirnos alguna inquietud sobre este tema? Nada más no se amontonen. No, yo nada más, A ver, adelante, sí. perdón, que Sí, adelante, creo adelante. que al final de la presentación hay una serie de preguntas. Ojalá las puedan revisar. Esa presentación, a mi parecer, ya se hizo llegar a sus correos, ¿no? Y mañana podemos comentarlas, ¿sí? Son preguntas muy sencillas, preguntas referentes a la, a, a las presentaciones ya realizadas tanto ayer y hoy. Y yo más que todo dije, bueno, que revisen eso y dejar ahí la situación, ¿no? Verlos mañana para ya cerrar esto, ver cómo es que también esto se va a bajar un poquito en nuestra, pues sí, en lo que aquí estamos realizando, realmente de tratar de empujar pues este ánimo de participación electoral, cómo es que un proyecto de carácter político, y más cuando estamos hablando de posicionamientos progresistas en este país, pues, eh, pues existe la necesidad de incluir o de gobernar o de servir para este tipo de grupos que están muchas veces olvidados, que sobre todo, pues el reconocimiento de sus derechos es gracias a grandes esfuerzos sociales que no han sido del Estado, no han venido del Estado. Y, por ejemplo, lo vemos en este último tema de enfermedades catastróficas. Tenemos muy poco. Entonces, se evidenció por ese caso, el pabellón 13. Pero si no es que porque fueron en grupo al primero, tuvieron que batallar con el juez de distrito. El juez de distrito les rechazó el amparo, luego tuvieron que ir al colegiado, el colegiado igual, hasta que la corte no retomó ese asunto por una serie de mecanismos. Pero, por ejemplo, hoy con esta situación que estamos viviendo con lo del COVID, estamos viendo el asunto de los hospitales, ¿no? Vamos a decirlo, para muchos de nosotros que tenemos un ISSSTE o un IMSS, ahora imagínense para las personas que están fuera de este tipo de procesos de seguridad social, ¿sí? Entonces yo nada más considerar que se revisen esas preguntas y las vemos mañana. Gracias. ¿Algún otro comentario final que quiera agregar, doctor José Enrique? Es el ejemplo que ponía la doctora Montserrat respecto a
a las múltiples vulnerabilidades que se juntan y que deben ser tratadas interseccionalmente, dijo doctora. Sí. Interseccional es el caso. Nosotros lo vemos todos los días a todas horas, fíjense bien. Nosotros tenemos mujeres discriminadas. Primero son mujeres. Son hijas. Luego son trabajadoras informales, porque no tienen una contratación legal. Y luego son madres solas porque el esposo se fue a Estados Unidos a buscar la vida, porque aquí estaba muy difícil en el campo. Así que una sola personita carga con todo eso. Es dura la situación. La necesidad de ver cómo se atienden esas circunstancias. Y sí, pues que las atiende el Estado, si no, ¿para qué queremos al Estado? Si no sirve el Estado, pues que renuncie el Estado. Si los gobernantes quieren hacerse cargo de esas cosas, pues que le entren, para eso son. Para eso son las instituciones, para resolver problemas. Pues Francis, porque se entrona con esas cosas, es gente de lucha, es gente que había estado durante muchos años, está probada en la práctica, en la vida real, no es de escritorio, no es de adorno. Entonces, pues el tema yo creo que sí nos sirve en la vida cotidiana saber estas cosas. Muchas gracias y yo creo que ya. Muchas gracias al doctor José Enrique González Ruiz. Pues les agradecemos, son las 2 de la tarde, les agradecemos a todos y a todas los compañeros por su puntualidad y asistencia en esta segunda sesión. Les recordamos que el día de mañana es nuestra última sesión, mañana 19 de diciembre de 12 a 2. Tendremos nuestra clausura donde se hablará de la técnica cualitativa de mapeo de grupos vulnerables en nuestra localidad, San Luis Potosí, así como también de algunos mecanismos de protección. Agradecemos al doctor Tonatiuh Hernández Correa y al doctor José Enrique González Ruiz por su exposición y a la licenciada Francisca Reséndiz Lara por coordinar este curso virtual. Pues yo me despido, muchísimas gracias por su atención, hasta mañana y que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas tardes.